Hemos venido leyendo muchos temas, ¿no? Desde el capítulo 10 hasta el 15, temas muy variados, desde nuestra conducta, cómo hablamos, cómo respondemos a otros, el contentamiento cristiano, en cierta forma las riquezas, cómo la vemos, qué tipo de bendición es. Y han sido pues bastantes temas, estos 5 capítulos leídos completos, pero ahora pareciera que en todo este discurso, en toda esta colección de frases, de proverbios, el proverbista como que se detiene en este capítulo y pareciera un poco más temático, un poco más claro. Y ahora pone su mirada como hacia arriba, como si de tanto ver las cosas que pasan, cómo vivir en este mundo, cómo son los impíos, cómo es un sabio, ahora se detiene a mirar hacia arriba. En esta lectura, en capítulo 16, vamos a buscar Proverbios capítulo 16, vamos a leer, oramos e iniciamos. Pero en esta lectura, en los primeros 9 versículos, quiero que observen 2 personajes, o dos personajes que normalmente se repiten, que es Dios, Jehová, y el hombre, considerado de manera hasta general. Entonces vamos a leer los primeros 9 versículos. Dice así, Proverbios 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, gracias te damos por permitirnos reunirnos el día de hoy para poder estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que nos permitas abrir nuestros corazones, nuestra mente para entender este importante tema de la fe cristiana y cómo podemos vivir a la luz de tu gobierno. Guárdanos, Padre, y que sea este día, este momento de estudio para provecho y para bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema predominante a simple vista es el gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas. Ese es el tema, el gobierno soberano de Dios. Lo que más adelante en teología se llama la doctrina del decreto de Dios, la predestinación. Yo creo que en algún momento todos acá nos hemos topado con ese tema. Y es un tema que a veces hemos luchado por entender, no lo entiendo mucho, algunos nos hemos rendido, no lo entiendo, pero eso es así. Y no sé, pero si la Biblia lo dice, tal vez. Entonces, a veces, en algún sentido es fácil de entender o de entender los puntos. Lo que es difícil es de aceptarlo. Y normalmente surgen preguntas como, si Dios ha determinado todo lo que va a suceder, todo, cada una de las cosas, entonces ¿para qué hago las cosas? ¿Para qué las hago si ya Dios ha predestinado todo? ¿O para qué orar? O sea, ¿para qué sentarme a pedirle algo al Señor si ya todo está predestinado? Si ya todo está decretado. ¿O para qué me tengo que sentar a evaluar lo que voy a hacer si ya Dios tiene orquestado todo, ya ha determinado todo desde la eternidad, antes de haber creado las cosas? Bueno, estas son preguntas serias e importantes y no son tonterías. No digas, ¿será el único que me preguntó eso? No, son preguntas importantes y que por supuesto requieren una buena respuesta. Y en este punto de los proverbios pareciera que se pone a pensar sobre esa realidad. Más allá del día a día, de cómo vivimos, Proverbios 16 mira mucho hacia arriba, hacia uno mismo y hacia arriba. Estas preguntas de si Dios ha determinado todo, ¿para qué hago las cosas?, normalmente surgen cuando tenemos un concepto de la vida de un solo nivel. O sea, este tipo de preguntas, el razonamiento es entre comillas bien, el problema son las premisas que tomamos en cuenta para pensar. Porque a veces lo vemos en un solo nivel, como si todo ocurriera en un mismo nivel, de la misma forma por diferentes fuerzas, o por diferentes agentes que hacen las cosas, o que ejecutan las cosas de la misma manera, como si tuviese un brazo por un lado y el brazo mío, y el brazo de Dios tratando de luchar, a ver si yo hago mi voluntad o Dios hace la suya.
Y hay cosas como que, pero no, o sea, deja que Dios haga las cosas, no lo estés impidiendo, o cosas así. O a veces vemos este tipo de cosas cuando no consideramos al menos dos cosas para poder entender este punto. Número uno, el cómo ocurren las cosas, el cómo. Y número dos, cómo es que Dios gobierna en esas cosas, a través de esas cosas y con esas cosas. Dos cosas, cómo funciona, primero entenderlo, y cómo es que Dios gobierna sobre eso. Eso nos va a ayudar mucho más adelante, porque el gobierno soberano de Dios y el decreto sobre nuestras acciones el día a día es una realidad en toda la vida. De hecho, es la primera realidad que Nabucodonosor, después de toda la locura en la que estuvo y le dio la gloria de Dios, fue lo que se dio cuenta. Que no hay nada que detenga el brazo de Dios, que todo lo que Él hace, simplemente Él dispone en todo su gobierno. Amén. Entonces este tema lo vamos a ver en dos partes con el favor de Dios, y este tema va a ser viviendo bajo el decreto soberano de Dios. Porque sí, Dios ha decretado todas las cosas buenas y las que consideramos malas. Todo lo ha decretado. Y el punto es ese, ¿cómo vivimos entonces? ¿Cómo es que se vive así? Vamos a ver los primeros 3 versículos. Vamos a sentar primero la teoría, por supuesto con una implicación para nosotros, y que serán los versículos del 1 al 3. Del 1 al 3. Son los puntos claves que vamos a ver: el control soberano de Dios y nuestra respuesta. Entonces, prácticamente la estructura es sencilla. Los 2 primeros versículos hablan del control soberano de Dios, y el tercer versículo es ¿qué debemos hacer? Nuestra respuesta. Entonces, los 2 primeros versículos dice así: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Estos 2 primeros versículos, incluyendo el versículo 4 también, que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y el 9, que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, nos presentan 2 realidades importantes a tener en cuenta, con respecto a los hombres y con respecto a Dios. Noten cómo hace referencia a cómo actúan los hombres y cómo actúa Dios. Nos dan 2 cosas. Primero, que Dios ha establecido el modo y las formas en cómo se mueven y actúan todos los seres humanos. Dios les dio la capacidad de razonar, de elegir, de pensar y de ejecutar. Eso es lo primero. Así nos hizo Dios. Lo primero que hay que tener en cuenta de cómo vivir bajo el decreto de un Dios que gobierna y decreta sobre todas las cosas. Lo que Él decretó fue hacernos seres que tienen voluntades, que piensan y hacen las cosas. Lo primero. Número 2, que todas las acciones que suceden, o mejor dicho, todas las acciones suceden con el permiso, orden y decreto de Dios, para su propio fin y gloria en sí mismo. Versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. Entonces noten el primer versículo. Del hombre son las disposiciones del corazón. Es así como Dios ha creado el hombre. Note que esta primera frase, incluyendo la primera frase del 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. En este primer versículo no es un reproche, no está haciendo un contraste en el sentido de tu problema es que tú tienes disposiciones, pero Dios tiene otras. Ese no es, en este punto no es la idea. Lo que está es presentando 2 realidades. Del hombre, es decir, es propio del ser humano, del hombre, son las disposiciones del corazón, sus intenciones, deseos y acciones. Es propio del ser humano tener esas intenciones, es propio. Es decir, mediante el pensamiento. Versículo 2, la primera parte. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Esto es porque en realidad nosotros evaluamos y juzgamos nuestras acciones para llevarlas a cabo. En un sentido, todos estamos acá porque quisimos venir. En un sentido. No fue que de repente voy a lavar la ropa y algo los impulsó y los trajo para acá y las piernas se movieron solas. No. Te buscó el ruta o le pidió la cola a alguien, lo que sea, porque quería venir. Y los hermanos que no pudieron venir, pues por alguna otra cosa, o estaban ocupados, o algo providencial les impidió. Pero no están acá. Entonces, cuando dice que todos los caminos del hombre, significa todas sus planificaciones, sus preparaciones a futuro o sus actos en el pasado. Todo eso son limpios en su propia opinión. Y aquí hay un pensamiento doble. Primero, que es propio, es normal que las cosas que nosotros hacemos, nosotros las pensamos y juzgamos siempre que están bien o que están permitidas.
incluso el que cree que está haciendo algo malo, porque el que hace algo malo dice, yo sé que esto está mal, pero no es tampoco así, ya la está limpiando en su propio corazón. Esa es una realidad, es en nuestra mente donde pensamos y tenemos nuestra opinión. Es una realidad de la cual hay que tener cuidado, porque es así, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nuestra propia opinión no es un criterio definitivo, no siempre, pero siempre tenemos una opinión. Yo hago las cosas porque tengo razón para hacerlo, pero es como que diciéndote, evalúate a ti mismo porque normalmente tú actúas así. Tú siempre piensas las cosas antes de actuarlas, incluso cuando no las pensamos, porque el no pensarlas es una acción también, el no pensarlas. De hecho, eso es lo que dice Proverbios 3:7, que dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Así que, en ese punto, cuando él nombra en el versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, aquí sí, pero sí es un sentido de contraste, pero Jehová pesa los espíritus. Ahora, todas las acciones de los seres humanos, de todas esas, nada sucede bajo, fuera del control de Dios. Note la segunda parte del versículo 1. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Es propio del hombre sus acciones. Yo pienso y las hago. Pero la respuesta de la lengua es de Jehová. Aquí la idea es sobre las resoluciones finales. Cuando dice respuesta de la lengua, es como cuando uno dice, voy a hacer esto. ¿Sabes qué? Mañana me voy a parar a hacer esto. Es una respuesta, una resolución. Es decir, que incluye todas nuestras acciones. Y, por supuesto, también las cosas que decimos. Incluyen las dos cosas. Desde las que decimos hasta de las que forman parte de nuestras resoluciones. Todo eso es de Jehová. Note, no dice que es ejecutado por Dios. Dice que es ordenado por Él. No es que Jehová habla por el hombre. Es que la respuesta de la lengua es de Jehová. Lo que nosotros respondemos, pero todo eso está en el control soberano de Dios. La parte B del versículo 2. Pero Jehová pesa los espíritus. Aquí la idea es que el juicio verdadero o la evaluación final de cualquier pensamiento o motivación es la idea de espíritu, que Él pesa los espíritus. No necesariamente un espíritu en general, sino la intención con la que se hacen las cosas. Dios es el único que tiene el verdadero y más perfecto juicio de todas las cosas. Él evalúa perfectamente, de manera profunda, todas y cada una de nuestras intenciones. Es decir, que es imposible decirle a Dios, ya va Dios, déjame explicarte qué era lo que quería hacer. No, es imposible. Es imposible tratar de explicarle algo a Dios. Cuando Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Él es el único que puede evaluar perfectamente cada una de nuestras intenciones, de nuestras acciones. Es el único juez que no necesita testigos, porque Él es testigo. Él es juez y testigo. Entonces Dios mismo es la fuente de todo conocimiento y sabiduría en infinito, de manera inmediata. Él lo sabe ya. No necesita ver para poder aprender algo, ya lo sabe. No necesita escuchar algo para poder saber algo, ya lo sabe. Dice un comentarista, a la luz de que Dios es quien realmente juzga perfectamente toda intención y deseo nuestro, él dice lo siguiente: examinemos nuestros propios corazones y caminos bajo una profunda impresión de esta verdad, que Dios es más grande que todos nuestros corazones y conoce todas las cosas. La palabra de Dios es la regla por la cual debemos escudriñarnos y probarnos a nosotros mismos, porque Dios nos juzgará por ella al final, porque Él es el que pesa. Pero Él nos ha dejado su palabra para que nuestra propia opinión tenga algo de que informarse. Porque al final las cosas que nosotros hacemos, en el sentido de cuando las ejecutamos, las hacemos nosotros. ¿Sí? Pero Dios es el que tiene el control de todas estas cosas. Nada en el universo, ni en la tierra, ni con los millones de seres humanos que hay actualmente, nada sucede ni por azar, ni fuera de la providencia y el control soberano de Dios. Pero no dice que Dios es el que hace las cosas. Nosotros las hacemos, pero Dios gobierna por encima y a través de esas cosas. No es que Dios hace unas cosas, sus planes perfectos, y yo hago otras, o el diablo hace otras cosas. No, es que Dios, la forma en cómo Dios orquesta y hace todas las cosas es a través de cada una de las cosas. Entonces, más o menos ahí estamos respondiendo esa idea de, bueno, si Dios ha decretado todas las cosas, ¿para qué las hago? Pues porque las ha decretado. Hay que hacerlas porque Dios ha decretado que sea por medio de esa acción. Así como Dios puede, en un sentido, hacer bajar maná del cielo, que ya lo ha hecho y lo puede hacer, Él también puede mover a otra persona para que pueda ayudar a otro.
Imagínense este caso, una persona tiene una necesidad y no tiene comida, no tiene nada y bueno, está allí triste y expone su necesidad, hermano, no tengo, realmente ando muy mal y todo. Y una persona está pasando, un hermano de la iglesia y lo mira y escucha eso y se va para su casa y queda pensando, este hermano no tiene algo, voy a ver, oye, yo tengo un dinero, voy a comprarle algo y se lo llevo. Y va y busca todo, consigue algo bonito y se lo lleva. Bueno, todas esas acciones voluntarias fue parte del decreto de Dios de darle la provisión a tal persona. Dios, en ese punto, mantener estas dos realidades, que nosotros hacemos las cosas, porque así nos ha hecho Dios, para pensar y hacer. Y el hecho de que toda respuesta a todo es por el permiso, por el decreto, Él ordena todas las cosas. Nuestro trabajo es hacerlas, el trabajo de Dios es encauzar todas las cosas, ordenar todas esas cosas. Mantener estas dos realidades nos ayuda a ver o a evitar ver la idea de un Dios como un titiritero, como alguien que tiene hilos y nos está obligando, porque Dios no nos fuerza, Dios nos diseñó con la capacidad de tomar decisiones, con esos hilos invisibles obligándonos a hacer cosas o forzándonos a hacer cosas que no queremos. O sea, no hay nadie, un ladrón que esté robando una buceta vaya a llegar, no, es que yo no quiero hacerlo, pero el decreto de Dios me está impulsando a que, no, Dios no obliga a nadie a hacer las cosas, pero todo lo que sucede, sea bueno o sea malo, lo encausa. Dios está orquestando todas las cosas. Dios decreta cómo van a suceder las cosas y las criaturas voluntariamente hacen todo lo que está establecido. Ese es el misterio del decreto. No es que no son dos fuerzas, Dios quiere hacer algo, yo quiero hacer otro, pero Dios siempre gana. No, Dios no necesita ser un titiritero. El decreto de Dios es tan alto y tan sublime que no necesita controlar y violar la voluntad de las criaturas para que todo salga como Dios quiere o ya ha planificado. Es mucho más alto. Por ejemplo, la historia de José. Muchos hemos escuchado la historia de José, pero si evaluamos cada decisión, digamos que la única intervención de Dios fue poner el sueño, en un inicio poner el sueño en José, y puso dos sueños. Ni puso el sueño tan exagerado, ni tampoco tan liviano. Fue exactamente lo que Dios le mostró. Ahora, les pregunto, ¿Dios les obligó a los hermanos a venderlo? No los vendió. Ellos les dio rabia, les molestó escuchar eso. Pero Dios no dijo que eso era bueno, eso era malo. Eso fue un simbolismo, una imagen. Y de hecho, la intención principal de los hermanos era matarlo. Y fue uno que dijo, no lo matemos. Y casualmente, en un sentido terrenal, ¿quiénes iban pasando? Los mercaderes. Los mercaderes no, ¿y eso que está pasando por acá? No, yo vi en el cielo un decreto de Dios que decía, pasa por esta ruta y llega a Egipto. No, era su ruta, su trabajo, ellos quisieron pasar por allí. Y ellos vieron la oportunidad y ellos no miraron, los hermanos no miraron arriba, ahí dice, vendan a su hermano José. No, Dios no necesita en ese sentido violar la voluntad o forzarla. Eso es demasiado increíble de cómo Dios orquesta. Todas las acciones voluntarias de maldad o de bondad está Dios ordenando y dirigiendo el curso de las acciones para su voluntad. Era increíble, hermano. Yo diría que era en un sentido hasta necesario toda la historia de José, porque si llega la hambruna y viene José de afuera, llegando para los reinos de Egipto, no, yo te puedo revelar el sueño, Faraón. ¿Quién es ese? Preguntaría a Faraón. Un hebreo, no me interesa. Ya, y se mueren todos. Pero el hecho de que haya estado en una cárcel y que el copero haya sido el que le reveló el sueño, quizás eso haya sido lo que movió a Faraón en un sentido de, bueno, tráelo para ver quién es. Al final Dios orquesta todas las cosas. Y es lo que reconoce José al final. Entonces, en ese punto, si Dios decreta, ordena todas las cosas, y yo soy el que hago las cosas, entonces, ¿qué debo hacer como cristiano ante estas realidades? ¿Cómo debo actuar? Y ahí es donde entramos al versículo número 3, que dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomendar, este es un acto voluntario que involucra muchas cosas dentro de uno mismo. Ojo, la respuesta ante todas las disposiciones, o del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos, siempre normalmente nos parece limpio a nuestra propia opinión, pero Jehová es el que evalúa finalmente qué es lo que es bueno y lo que es malo. Ante esa realidad, lo que tienes que hacer es una acción voluntaria ante el decreto de Dios. Encomienda a Jehová tus obras. Ahora, encomendar no es presignarse antes de hacer una tarea.
Eso no es encomendar. Encomendar no es informarle a Dios qué es lo que voy a hacer o qué es lo que hice. No es decir que sea lo que Dios quiera. Eso no es encomendar a Dios. Ah, bueno, que sea lo que Dios quiera. Al final, cuando vas a un examen que uno estudió, bueno, que sea lo que Dios quiera. 0-1, sea lo que Dios quería. Al final se hizo. El punto es, eso no es encomendar. La palabra encomendar es literalmente rodar sobre algo o poner algo, como envolver algo pero pasárselo a alguien más. Es como pasar una carta o un paquete a otro. Es como algo serio. Es una acción propia para depositar el resultado en otro, en este caso en Dios. Es como tener algo en mis manos, en este punto mis obras, encomienda a Jehová tus obras, y pasárselo a otro, el que establece todos los resultados, Dios. Es unir las dos realidades. Yo tengo obras, porque dice primero, encomienda. Esa es una acción, una actitud también. A Jehová, o encomienda tus obras, significa mi disposición, mis acciones. Yo no le voy a encomendar la nada a Dios. Bueno, Señor, yo tengo planes. Ya. ¿Cuáles? ¿Qué? Son mis obras. Mi trabajo es pensar. Dios nos hizo con un cerebro para pensar, no para olvidar. Yo soy cristiano y todo lo que Dios hace, entonces dejo de pensar. No, nada de eso. Sino que, el equilibrio está en este punto en mirar al frente y meditar en mis caminos para poder tener tus obras, lo que voy a hacer, y mirar hacia arriba, hacia el soberano Dios, para actuar y afrontar el futuro, encomendárselo a Dios. Ahora bien, ¿qué implica toda esta acción de encomendar tus obras a Jehová, ante el Dios que ha decretado todas las cosas, incluyendo la forma en cómo se van a decretar, que es a través de mis acciones o a través de las acciones de otros? Primero, el acto mismo de encomendar, mis disposiciones, mis acciones, me obliga a reflexionar primero en el qué de mis obras, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Yo le estoy encomendando algo a Dios. Y es esto lo que voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, por qué y para qué. O sea, yo le presento a Dios mis propósitos, mis razones. No es presentar un título en general. Señor, yo quiero ser feliz. O sea, claro que sí, en general sí. Pero ¿qué? Hay un trabajo en especial. Porque al final Dios nos hizo con la capacidad de pensar y hacer y actuar las cosas. Y a juzgar también. El acto de encomendar también apunta hacia uno que está por encima de mí, a Dios mismo. No es encomendárselo al universo, a las buenas vibras. No, es encomendárselo a Dios, a uno que está por encima. Para que al final, o sea, es esa idea, depositar. Pero no, ¿qué deposito? ¿Las obras como tal? No, sino el resultado. Que al final sea el resultado que Dios quiere. Pero yo soy el que planifica. Al único Dios que tiene el gobierno soberano del universo. El acto de encomendar mis obras, más que una sola petición, es una actitud de corazón. No es el mero hecho de solo pedir una vez, es una actitud. Involucra el reconocer que yo mismo debo ejecutar las acciones, pero las hago con la humildad de que toda decisión final en el tiempo y en el espacio son el resultado del decreto de Dios, que permite o no permite mis obras. Al final todo ocurre según lo que Dios ya ha determinado. Y Él ha determinado hacerlas por las cosas que yo voy a hacer. Pero encomendarlas es tener la humildad de poder recibir un no. Un no se dio. ¿No se dieron esos planes? No se dieron. Yo quería algo mejor. ¿No se dio? No. Pero si yo encomiendo eso, mi actitud va a ser diferente. El acto de encomendar se realiza por, primero, la meditación y la reflexión en la voluntad revelada de Dios. Porque yo le voy a presentar algo a Dios. Y todo lo que uno le presenta a Dios tiene que ser aceptado delante de Él. Yo lo primero que medito es en su voluntad revelada. ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que Él me ha revelado. En segundo lugar, por supuesto, la oración humilde de petición a Dios. El acto de encomendar es un acto de petición. Encomendar no es exigir algo. No es exigirle a Dios. Es pedirle algo a Dios. Es ofrecer y poner a disposición a Dios, de Dios, mis obras. Señor, que sea lo que Él haya determinado. Pero esto es lo que mis obras, mis planes. Es una disposición del corazón a recibir una respuesta. Incluso una respuesta como un todavía no. O un sí, en ese punto.
Ahora, ¿qué pasa? Sí, Dios ha decretado todas las cosas y todas las cosas suceden por medio de las acciones que nosotros hacemos. Así es como Dios lo ha determinado. Primera actitud es encomendarlo. Pero eso trae una respuesta también. Fíjense la parte B del versículo 3. Y tus pensamientos serán afirmados. Y tus pensamientos serán afirmados. Es decir, tus pensamientos involucran los planes e intenciones serán afirmados o serán enderezados. De hecho, es la misma palabra que se utiliza en el versículo 9. Al final, que dice, mas Jehová endereza sus pasos, es la misma palabra. Él endereza nuestros pensamientos. Este es el resultado de la humilde acción de encomendar a Dios nuestra acción. No es una promesa de que Dios siempre va a hacer lo que yo le pido. Si yo lo pido, entonces se hace. No es que no se dio porque se me olvidó orar. Ese fue el problema. No oré y por eso no se me dio. No. Aunque yo haya orado mucho y se lo haya pedido y Dios dice que no, de Jehová es la respuesta de la lengua. Él es el que ordena mis pasos. Así que no es una promesa, pero sí es una promesa en el sentido de que el mero hecho de que yo en oración, en reflexión o en meditación, yo diga, yo quiero trabajar en esto, yo quiero iniciar tal proyecto, e inmediatamente viene a uno de la mente, esto es lo que Dios pide, porque lo voy a encomendar a Dios, esto es lo que Él quiere, porque hay respuestas claras. O sea, si la acción que yo voy a hacer es violentar a otro, matar a otro, quitar, pues la respuesta es no. Así de simple, es no. Pero si son cosas legítimas, dentro de lo que yo he reflexionado, ahí es donde yo descanso en que en última instancia se dará o no se dará, ya sea por mis acciones o por las acciones de otros, según lo que Dios ha determinado. Así que la respuesta de Dios es doble. Cuando nos afirman los pensamientos, la respuesta de Dios es doble. Primero nos afirma en nuestros pensamientos, en nuestras meditaciones y nuestros razonamientos. Es decir, nos endereza la mente. La actitud constante de que si yo quiero hacer algo y yo sé que al final Dios decreta y orquesta todas las cosas en mi vida, en mis acciones y a través de mis acciones, y si algo no se da, ya yo estoy preparado para esa clase de respuesta. O sea, ya mi mente está enderezada para aceptar ese tipo de respuesta. Es más fácil digerir un no, que a veces no es fácil. Pero si mis pensamientos están afirmados, yo puedo entender, no, Dios dijo que no. Es verdad. Pero también en las acciones que vemos que se llevan a cabo, cuando Dios responde que sí o cuando Dios responde que no. La única voluntad a la que nosotros podemos mirar para encauzar nuestras acciones es a la voluntad revelada. Porque la voluntad secreta, la del decreto, no la sabemos y nunca la vamos a saber. Excepto de un segundo hacia atrás. Todo lo que en nuestra vida pasó de un segundo hacia atrás era el decreto soberano de Dios. Tal cual. Incluyendo las cosas buenas y las cosas malas. De un segundo para atrás era todo lo que Dios, como nosotros podemos saberlo. Y en ese sentido se nos afirma los pensamientos cuando reflexionamos en esas cosas. Por eso era que Dios quería que pasara eso. Era por eso. Y uno entiende eso. Fíjate Proverbios 3:6. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ya es la misma idea que viene tocando. En Salmos 37:5 refleja la misma idea de lo que yo hago y lo que yo puedo recibir. Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. O Él orquestará, Él dispondrá. Igual Salmos 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Entonces, en conclusión, ante la realidad de que Dios nos hizo para hacer cosas y es nuestro trabajo pensar, reflexionar lo que hacemos, encomendar al Señor y la realidad de que Dios es el que al final, toda respuesta es de Dios, Él endereza nuestros pasos. Lo primero que podemos concluir es que nosotros no somos dueños ni señores de nuestro futuro. No somos el capitán de nuestro destino. De hecho, esa idea, aunque suene muy energética, no, controla tu destino, controla lo que va a suceder, es de hecho anticristiana, totalmente. Porque es todo lo contrario a lo que enseña Jeremías 10:23. En Jeremías 10:23 dice el profeta reflexionando, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. De hecho, es una idea satánica. El creer que yo soy señor de mi destino, de mi futuro, cuando la Biblia dice que el hombre no es señor de su camino. Y note el equilibrio.
ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ni del hombre, ¿qué es lo que hace el hombre? Camina, lo que tiene que hacer. Pero lo que él tiene que hacer no involucra que su destino él también lo puede controlar, pero él lo tiene que hacer. Dios utiliza providencialmente todas nuestras acciones para llevar a cabo su decreto. No es a pesar de, es a través de. Y por supuesto, hay acciones sobrenaturales que Dios hace a pesar de las acciones. Pero la doctrina de la providencia divina es el hecho de que Dios usa todas las cosas que Él ha creado para su propósito. Somos criaturas en el universo de Dios, criaturas que ejecutan acciones y hacen cosas. Así nos hizo Dios. Entonces, cuando uno dice, bueno, si Dios decreta todas las cosas, entonces ¿para qué las hago? La respuesta es porque nuestras acciones sí importan. E importan tanto que Dios las usa o las impide para su propia gloria. ¿Para qué oro? Porque Dios usa la oración. ¿Y para qué hago las cosas? Porque Dios las usa o las impide para su gloria. Es simple. Por eso es que sí hay que orar, sí hay que hacer las cosas y sí hay que encomendar al Señor todas nuestras obras. Dependemos totalmente de la providencia de Dios, pero actuamos según nuestra naturaleza. Nosotros pensamos y elegimos. Y eso nos lleva mucho a reflexionar. ¿Qué es lo que estamos pensando entonces? Porque una realidad de la que tenemos que tener cuidado es que todas las cosas que hacemos siempre parecen limpias a nuestros propios ojos. Es algo que nos pasa. El detalle es qué criterio estamos utilizando para que eso parezca limpio. ¿Es lo que dice Dios o lo que solamente yo opino? Porque si es lo que yo opino, varios proverbios nos dicen, no seas sabio en tu propia opinión. Pero si mi criterio es lo que dice la palabra de Dios, en ese sentido mis pensamientos son afirmados. Empiezo a pensar bíblicamente, a juzgar bíblicamente, correctamente. Igual lo mismo, ¿qué pensamos de la iglesia? ¿Qué pensamos del trabajo? ¿Qué pensamos de la familia? La razón por la que a veces nos aburre a veces venir a la iglesia, hacer un estudio y todo, es porque nosotros consideramos que eso es aburrido. Consideramos que es aburrido, porque todos nuestros caminos nos parecen limpios a nuestra propia opinión. Es que estudiar la Biblia es aburrido, es la sentencia que yo hago, cuando en realidad no es así. Cuando el aburrido somos nosotros. No necesariamente. O sea, simplemente es el criterio que a veces nosotros tenemos. Ahora, también nos ayuda a evaluar qué cosas nos gustan o qué cosas deseamos, porque actuamos como las cosas, como deseamos. Porque si nos gustan hacer ciertas cosas, porque no nos gusta hacer otras cosas. En ese punto podemos ver Santiago, capítulo 4, es una realidad de cómo se combinan estas dos realidades. Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 15, dice así: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Ahora, note que es bastante preciso lo que dice, es bastante preciso. Haremos esto por un año y haremos tal cosa. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa es la actitud de encomendar. Si el Señor quiere, se harán las cosas solas. No, haremos esto o aquello. Pero si el Señor quiere. Pero no es el Señor hará lo que yo quiero y yo no hago nada. No, si el Señor quiere. Entonces, en cada acción siempre debemos considerar la voluntad de Dios en dos aspectos. La voluntad revelada para saber qué debo hacer y qué no debo hacer. Y la voluntad secreta de Dios o del decreto para descansar en lo que Dios orquesta. En cómo Dios endereza mi vida. Todas las cosas que yo estoy haciendo, todas mis palabras y todas mis acciones. Finalmente, ¿cómo se ve esta actitud también para un cristiano? Porque la Biblia también toma este mismo principio y lo aplica en todas nuestras peticiones. Vayamos a Filipenses, capítulo 4. Libro de Filipenses. Y note la misma idea de encomendar y de ser afirmado en nuestros pensamientos. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, fíjate cómo inicia: por nada estéis afanosos. El afán es esa carga de un montón de cosas que queremos hacer. Ese es un afán, porque hay cosas que queremos hacer. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Ese es el equivalente a encomienda a Jehová tu pobre. En toda oración, ruego y acción de gracia, ya de antemano. Gracias incluso por tener la posibilidad de poder pedírselo a Dios.
porque no todos Dios escucha, no de la misma manera. Y fíjense cómo dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El mero hecho de encomendarnos y saber que Dios decreta, sea que se dé o no se dé, es lo que trae paz. Y el Dios de paz, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces, ante la realidad, Dios decreta todas las cosas que van a suceder. Sí, a través de nuestras acciones. Y Él las hace usando nuestras acciones. No violenta nuestra voluntad. Como no lo hace, y aún así Dios es soberano porque no necesita ser un titiritero para que sus planes se den, es mucho más alto que eso. Entonces mi actitud es humilde, pedírselo al Señor. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Dios Padre, gracias te damos por este momento, por el tiempo que nos das, por recordar, Señor, esta hermosa doctrina, Señor, que nos trae descanso y consuelo en las cosas que hacemos. Ayúdanos, Señor, a siempre tomar en cuenta lo que tú has revelado para nosotros y que nuestro corazón siempre esté con esa actitud de encomendar todas nuestras acciones, desde la más pequeña hasta la más grande, sabiendo que al final las cosas que suceden están bajo tu control y en eso descansamos. Guárdanos en este tiempo y ayúdanos a que todas nuestras peticiones que vamos a hacer aquí para ti, Señor, que sea con esa actitud de que realmente dependemos totalmente de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.